Aquí mismo. Nos acompaña la señora Rojo, que está encargada por Twitter de la Dirección de Asuntos Públicos o de Políticas Públicas. No sé cómo. Políticas Públicas lo llaman así. Ay, perdón. Y nada, simplemente ella nos va a informar también con alguna que otra diapositiva que decimos los analógicos. No, de palabra enteramente. No, simplemente le agradezco, en particular agradezco a las empresas, plataformas, porque su aceptación de la invitación, de nuevo merced al vicepresidente primero de esta comisión, porque sus opiniones no ya solo es que no sean a título individual, lo son corporativos, son representativas, tienen que acertar y encima tienen una repercusión inmediata por su propio negocio y por lo tanto lo que digan es relevante a todos los efectos, ¿no? Dentro y fuera de esta casa. Y, por lo tanto, creo que es de justicia reconocer el esfuerzo de colaboración que hacen al aceptar nuestras demandas de comparecencia en esta comisión para los trabajos de ponencia. Y en este caso así se lo hago llegar a la señora Rojo y a sus superiores. Muchas gracias. Suele ser de 20 minutos la intervención. Teniendo en cuenta que andamos ya mal de hora, le ruego que lo pueda tener presente, pero en fin, en todo caso, lo importante es lo que usted venga a exponer aquí, más que lo que nosotros podamos opinar. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Perfectamente. Pues buenas tardes, muchísimas gracias. Señorías, don Carlos Aragonés, presidente de este grupo de trabajo, don José Antonio Rodríguez Salas y don Carlos Yécora, vicepresidentes primero y segundo. Buenas tardes a sus demás señorías, integrantes de esta comisión, así como a los demás invitados a esta audiencia. Gracias por su invitación y por la oportunidad de participar en este debate tan importante. Quiero empezar afirmando que el futuro de Internet está en una encrucijada, tanto en España como en el resto del mundo. En todo el mundo, las leyes que sentaron las bases para el crecimiento de Internet, con sus impactos económicos, sociales y culturales, están siendo revisadas para evaluar si son adecuadas para la próxima generación. Hoy nos encontramos en un entorno regulatorio global altamente dinámico y también aquí en España en diferentes ámbitos. Esta Comisión de Estudio del Fenómeno de la Desinformación y de las Fake News con efectos disruptivos en la sociedad, entre muchas otras, entendemos que todas y cada una de las revisiones legislativas que se acometen deben basarse en los principios de la Internet abierta, que además de avances en diferentes áreas, también nos ha proporcionado la posibilidad de tener un acceso a la información y expresión sin precedentes en nuestra historia. En Twitter definimos la Internet abierta como una Internet global y singular, abierta a todos y que promueve la diversidad, la competencia y la innovación y protege la libertad de expresión. Si bien el debate en todo el mundo se centra en cómo resolver los desafíos regulatorios relacionados con el sector tecnológico, nuestro enfoque se centra en proteger la Internet abierta y sus principios, que son fundamentales para garantizar la conversación pública. El propósito de Twitter es servir a la conversación pública y la gente recurre a Twitter para enterarse de lo que está sucediendo en el mundo. Servimos a la conversación pública globalmente, enfocándonos en las necesidades de las personas que utilizan nuestro servicio. Sin duda, la conversación pública y el acceso a la información están impulsados por el hecho de que Internet es gratis y abierto. Hemos identificado 5 principios rectores que serán fundamentales en nuestra defensa de una Internet abierta y en nuestras recomendaciones a aquellos legisladores que actualmente están redactando las reglas que impactarán en el futuro de nuestra vida online. Representan los fundamentos de la Internet abierta, una Internet que creemos que puede basarse en los derechos y, lo que es más importante, duradera en cuanto a innovación y las nuevas realidades de nuestra vida online. Estos 5 principios rectores son: la Internet abierta es global. Debe estar disponible para todos y debe basarse en estándares abiertos y la protección de los derechos humanos. La confianza es esencial y se puede construir con transparencia, equidad procesal y protecciones de privacidad. Los algoritmos de recomendación y clasificación deben estar sujetos a la elección y el control humanos. La competencia, la elección y la innovación son las bases de una Internet abierta y deben protegerse y expandirse, asegurando que los titulares no estén atrincherados por leyes y regulaciones. La moderación de contenido es más que simplemente dejar o quitar.
La regulación debe permitir una variedad de intervenciones al tiempo que establece definiciones claras para las categorías de contenido. Trabajar bajo estos 5 principios rectores es también una forma de evitar posibles peligros y amenazas a los derechos humanos, en particular a la libertad de expresión, la libertad de información y privacidad. Así, las leyes que no son compatibles con los principios de Internet abierta pueden afectar la naturaleza global de Internet, además de tener efectos nocivos sobre la libertad de expresión. Del mismo modo, la legislación que se centra en la eliminación de contenido en lugar de los procesos puede tener efectos negativos no deseados, por ejemplo, en la competencia y en la transparencia. Cabe señalar que los derechos sustentados en el respeto a la arquitectura de una Internet abierta no son ajenos al legislador español. De hecho, algunos de ellos recibieron un respaldo político decisivo en la reciente Carta de Derechos Digitales. Twitter entiende que el continuo desarrollo de la legislación española debe mantener y reforzar estos fundamentos y principios, fruto de un rico e innovador debate. Dedicaré los próximos minutos, basándome en los principios de la Internet abierta, a los principales temas que aborda esta comisión: desinformación, información engañosa y manipulación de la plataforma y el trabajo de Twitter en este área. Me van a permitir beber un poco de agua. Sobre nuestro enfoque hacia la información engañosa, la información y la manipulación de la plataforma. Twitter permite a las personas de todo el mundo expresar libremente su opinión y cree en el derecho a utilizar su voz. Creemos en el poder inigualable de la voz del público, incluidos aquellos a los que deseamos mantener en el anonimato, y por eso ofrecemos a todas las voces una plataforma en la que ser visible y ser escuchados. Twitter ha sido un catalizador en la movilización de varios movimientos sociales y piedras angulares del cambio social. Los movimientos que comenzaron con un simple tweet, como MeToo, 8M o Black Lives Matter, terminaron movilizando el mundo. El propósito de Twitter de servir a la conversación pública es más crítico ahora que nunca. En un momento en el que el mundo entero se ha enfrentado recientemente a una emergencia de salud pública sin precedentes, las personas acuden a nuestro servicio para escuchar a sus líderes, gobiernos y organizaciones internacionales y para tener acceso a la información autorizada que necesitan para protegerse a sí mismos y a sus familias. Nuestro objetivo es ayudar a las personas a encontrar información confiable y mantenerla segura, permitiéndoles conectarse con otras personas y seguir lo que está sucediendo en el mundo en tiempo real. Trabajamos con socios confiables y los buscamos regularmente, incluidas las autoridades de salud pública, organizaciones y gobiernos, para informarles de nuestro enfoque. Creemos que las personas que utilizan Twitter deben tener el contexto adecuado en torno a la información engañosa para poder decidir por sí mismos la veracidad de la información y al mismo tiempo evitar la difusión de contenido que pueda causar daño en el entorno offline. También creemos en ello en base a una consulta abierta que lanzamos en noviembre de 2019 para preguntarle a la gente cuál debería ser nuestro enfoque hacia la desinformación. Recibimos más de 6.500 respuestas y estaba claro que la gente quería que Twitter proporcionase contexto. Alrededor de 9 de cada 10 personas dijo que poner etiquetas de advertencia junto a un contenido multimedia significativamente manipulado sería aceptable. Aproximadamente la misma proporción de gente reconoció que sería aceptable alertar a la gente antes de tuitear contenidos alterados engañosos. Si lo comparamos con el apoyo a la colocación de etiquetas de advertencia, los encuestados fueron mucho menos partidarios de eliminar u ocultar los tweets que contienen contenido alterado engañoso. Hemos ampliado nuestras políticas y opciones de control de cumplimiento para abordar el aumento de la información engañosa en todo el mundo, incluido el desarrollo de pautas para información engañosa relacionada con la COVID, contenidos multimedia falsos y alterados, y actualizado nuestra política de integridad cívica que prohíbe la información engañosa sobre los votantes, la supresión del voto y la información engañosa destinada a socavar la confianza de procesos cívicos como las elecciones. Además, los patrones engañosos e inauténticos respecto al intercambio de información engañosa deben tenerse en cuenta para valorar de forma holística su potencial daño e impacto. Este comportamiento está prohibido por nuestra política de actividad dañina coordinada y es investigado de manera exhaustiva y proactiva por equipos especializados y dedicados. A continuación, dedicaré unos minutos a abordar brevemente 7 medidas que Twitter ha adoptado para proteger y fomentar la conversación pública saludable. La primera es la política relativa a la información engañosa sobre la COVID-19. En un momento en el que el mundo entero enfrentaba una emergencia de salud pública sin precedentes, queríamos informar abiertamente sobre los desafíos a los que nos enfrentamos y las medidas de contingencia que hemos estado implementando para servir a la conversación pública en este momento crítico. En este contexto de pandemia mundial, la información errónea sobre las vacunas presenta un desafío de salud pública importante y creciente, y todos tenemos un papel que desempeñar.
Twitter también tiene un papel importante que desempeñar como plataforma para el debate público de buena fe y la discusión sobre estos temas críticos de salud pública. Nos enfocamos en mitigar la información engañosa que presenta el mayor daño potencial para la salud y el bienestar de las personas. Según nuestra actual política, es posible que solicitemos la eliminación de tweets que contengan información falsa o engañosa sobre COVID-19. Desde principios de 2021, además, es posible que etiquetemos o coloquemos una advertencia en los tweets que incluyan rumores sin fundamento, reclamos en disputa e información incompleta o fuera de contexto sobre las vacunas. Los tweets que están etiquetados en esta guía ampliada se pueden vincular a información de salud pública autorizada o a las reglas de Twitter para proporcionar a las personas un contexto adicional e información autorizada sobre la COVID-19. Además, en febrero de 2020, en colaboración con el Ministerio de Salud, lanzamos un aviso proactivo en la plataforma que dirige a los usuarios a información autorizada por el Ministerio sobre la COVID-19. De esta manera, queremos asegurarnos de que nuestros usuarios tengan acceso a información autorizada cuando busquen COVID-19, coronavirus, vacuna, etcétera, así como otros términos de activación relacionados en Twitter. El segundo punto que les quería explicar es nuestra política de integridad cívica. Twitter juega un papel fundamental en todo el mundo al potenciar la conversación democrática, fomentar la participación cívica, facilitar un debate político significativo y permitir que las personas respondan a los que están en el poder. Pero sabemos que esto no puede lograrse a menos que la integridad de este diálogo crítico en Twitter esté protegida de los intentos, tanto nacionales como extranjeros, de socavarla. Creemos que tenemos la responsabilidad de proteger la integridad de esas conversaciones de la interferencia y de la manipulación. Por lo tanto, prohibimos los intentos de utilizar nuestros servicios para manipular o interrumpir los procesos cívicos, incluso mediante la distribución de información falsa o engañosa sobre los procedimientos o circunstancias relacionadas con la participación en un proceso cívico. En los casos en que se utilice información engañosa que no tenga la intención de manipular o interrumpir directamente los procesos cívicos, pero que cree confusión con respecto a nuestro servicio, podemos etiquetar los tweets para proporcionar un contexto adicional. Las consecuencias de violar nuestra política de integridad cívica varían según la gravedad y el tipo de violación y el historial de incumplimiento de la cuenta infractora. En los casos en que las cuentas violen repetidamente esta política, usaremos un sistema de advertencia para determinar si se deben considerar otras acciones de control de cumplimiento. Creemos que este sistema ayuda aún más a reducir la propagación de información errónea, potencialmente dañina y engañosa en Twitter, especialmente cuando se trata de infracciones graves de nuestras reglas. Ejemplos de las medidas que podemos tomar son la eliminación de los tweets, modificaciones de perfil, etiquetas o bloqueos y suspensiones permanentes de la cuenta. También hemos introducido etiquetas en las cuentas de medios afiliados al Gobierno, así como medios de comunicación afiliados a estados en Twitter, para que quede claro cuándo se interactúa con un gobierno oficial o medios con participación estatal. Ofrecemos más contexto cuando lo necesitamos. Como parte de nuestras políticas, usamos etiquetas en Twitter para agregar contexto sobre afirmaciones falsas o engañosas, y también podemos reducir la visibilidad de estos tweets para mitigar el potencial daño. Además, a través de nuestra política relativa a los contenidos multimedias falsos y alterados, etiquetamos aquellos contenidos que promueven, con la intención de engañar, contenidos multimedia falsos o alterados. El tercer punto es nuestra política sobre el spam y la manipulación de la plataforma, que establece que Twitter no se puede utilizar con el propósito de amplificar o suprimir información artificialmente o realizar acciones que manipulen u obstaculicen la experiencia en Twitter. Queremos que Twitter sea un lugar donde las personas puedan entablar relaciones, encontrar información confiable y expresarse de manera libre y segura. Para que esto sea posible, no permitimos el spam ni ningún otro tipo de manipulación de la plataforma. Definimos la manipulación de la plataforma como el uso de Twitter para participar en actividades masivas, agresivas o engañosas que confunden a otros y o interrumpen su experiencia. Hay muchas formas de manipular la plataforma y nuestras reglas están diseñadas para contrarrestar una amplia variedad de comportamientos prohibidos. Además, en septiembre de 2021, anunciamos que estamos probando una función de etiquetado que permitirá que las cuentas automatizadas se identifiquen a sí mismas para que pueda tener una mejor experiencia en Twitter. El cuarto punto, que además hace alusión a lo ya comentado en esta comisión anteriormente, son las campañas de alfabetización mediática. Además de nuestro trabajo de productos, políticas y cumplimientos en este espacio, también hemos logrado un gran progreso en torno a la alfabetización mediática. Sabemos que ahora más que nunca la gente debería mirar críticamente la información online. En asociación con la UNESCO, hemos producido el Manual de Alfabetización Mediática, Enseñanza y Aprendizaje en Twitter,
Junto con socios locales como Pantallas Amigas, Maldita.es, Alfanar o Plan Internacional España, ayudamos a equipar a las generaciones más jóvenes con habilidades de alfabetización mediática, permitiéndoles hacer las preguntas correctas sobre el contenido con el que interactúan online y analizar críticamente las noticias y la información con las que interactúan en Twitter. Brindamos consejos sobre cómo ser consciente de su ciudadanía digital y su etiqueta. Por ejemplo, ser consciente de su tono, ser educado y respetuoso o ser positivo. Recientemente lanzamos un proyecto piloto llamado Birdwatch para probar soluciones basadas en la comunidad en busca de información engañosa y actualmente estamos recopilando datos sobre su uso entre un grupo seleccionado de usuarios. A través de este permitimos que un grupo de usuarios preseleccionado, por ahora solo en Estados Unidos, se registra a través de Twitter. Queremos que tanto expertos como no expertos escriban notas en Birdwatch. También trabajamos con socios confiables y expertos en varios mercados para ayudarnos a comprender el contexto, la cultura y los matices locales. Nuestro Consejo de Confianza y Seguridad, compuesto por más de 140 miembros, entre ellos Pantallas Amigas en España, nos informa sobre las tendencias recientes e importantes en una variedad de temas. El Consejo de Confianza y Seguridad de Twitter es un grupo de think tanks independientes de todo el mundo. Juntos abogan por la seguridad y nos asesoran a medida que desarrollamos nuestros productos, programas y reglas. Las áreas de enfoque incluyen seguridad y acoso en línea, derechos humanos y digitales, prevención del suicidio y salud mental, explotación sexual infantil y deshumanización. Además, con carácter general, brindamos formación y otorgamos crédito publicitario pro bono dentro de nuestro programa Ads for Good para apoyar los esfuerzos y actividades de la sociedad civil en la plataforma y fomentar la colaboración mutua. El quinto punto del que quería hablar son las operaciones de información. Siguiendo los principios de transparencia y con el fin de mejorar la comprensión del público sobre las supuestas campañas de influencia no auténticas, Twitter está publicando archivos relativos a tweets y contenidos multimedia que creemos que provienen de operaciones de información que están vinculadas con ciertos estados y que han tenido lugar en nuestro servicio. Creemos que Twitter tiene la responsabilidad de proteger la integridad del debate público, incluso a través de la revelación puntual de información sobre los intentos de manipular Twitter para influir en elecciones y en otros debates cívicos por parte de entidades que están vinculadas con ciertos estados, ya sean nacionales o extranjeras. Igualmente, creemos que la comunidad pública y de investigación está mejor informada gracias a la transparencia. En octubre de 2018 presentamos el primer archivo del sector sobre operaciones de información extranjeras potenciales observadas en Twitter. Nuestra opinión fundamental es que estas cuentas deberían ser públicas y permitir búsquedas a fin de que miembros del Gobierno, del público e investigadores puedan aprender, investigar y desarrollar conocimientos multimedia para el futuro. Hemos ampliado considerablemente este conjunto de datos con varias actualizaciones independientes durante los últimos 2 años. Somos la única compañía que ofrece este nivel de detalle y transparencia. Por nuestra parte, estamos adquiriendo, desarrollando y creando un enfoque tecnológico impulsado por el personal con la finalidad de hacer frente a las campañas de influencia no auténticas. Esperamos que las divulgaciones holísticas transparentes como esta nos ayuden a adquirir y a desarrollar las defensas y capacidades sociales necesarias para proteger el debate público. Existe un déficit de confianza en muchos servicios online y funciones gubernamentales por igual. Es esencial que todos los sectores trabajen para reconstruir la confianza, comenzando por una mayor transparencia. Las personas deben comprender las reglas de los servicios online y la forma en que se utilizan los poderes legales gubernamentales. La transparencia permite que las empresas y los gobiernos rindan cuentas. Sin transparencia no puede haber rendición de cuentas. Una de las áreas críticas en la que los legisladores y los reguladores pueden mejorar la transparencia es garantizando que las leyes que rigen la información brinden la flexibilidad adecuada para divulgaciones valiosas, como por ejemplo el suministro de datos a académicos e investigadores. Si bien Twitter ha tomado la decisión de publicar archivos relativos a contenido eliminado que creemos que provienen de operaciones de información que están vinculadas a ciertos estados, existe un amplio espectro de trabajo que podría habilitarse mediante una regulación inteligente de tales divulgaciones. En 2019 actualizamos nuestra política de contenido político. Esta política se aplica a los productos publicitarios de pago de Twitter. Twitter prohíbe en todo el mundo la promoción de contenido de carácter político. Tomamos esta decisión basándonos en nuestra creencia de que el alcance de los mensajes políticos se debe ganar, no comprar. ¿Cómo definimos el contenido de carácter político? Como aquel que hace referencia a un candidato, partido político, funcionario gubernamental electo o designado, elección, referéndum, medida sometida a votación, ley, normativa, directiva o fallo judicial.
Los anuncios que contengan referencias a contenido de carácter político, incluidas peticiones de votos, solicitudes de apoyo financiero y promoción a favor o en contra de los tipos de contenido de carácter político mencionados anteriormente, quedan prohibidos en virtud de esta política. Tampoco permitimos anuncios de ningún tipo por parte de candidatos, partidos políticos o funcionarios del Gobierno elegidos o designados. El sexto punto del que quería hablar son los líderes mundiales en Twitter. En la actualidad, las interacciones directas con otras figuras públicas, los comentarios sobre cuestiones políticas del día a día o reacciones sobre la política exterior relacionados con cuestiones económicas o militares generalmente no violan las reglas de Twitter. Sin embargo, si el tuit de un líder mundial viola las reglas de Twitter, pero existe un claro valor de interés público para mantener el tuit en el servicio, podemos mostrarlo detrás de un aviso que proporcione contexto sobre la violación en cuestión y permita que las personas que desean ver el contenido hagan clic en el mismo. Las cuentas de los líderes mundiales no están completamente por encima de nuestras políticas. Los siguientes casos darán lugar a acciones de cumplimiento para cualquier cuenta de nuestro servicio, sin tener en cuenta el posible valor de interés público al permitir que el tuit permanezca visible detrás de un aviso. Promoción del terrorismo, amenazas de violencia claras y directas contra un individuo, publicar información privada como una dirección particular o un número de teléfono personal no público, publicar o compartir fotos o vídeos íntimos de alguien que fueron producidos o distribuidos sin su consentimiento, participar en comportamientos relacionados con la explotación sexual infantil, fomentar o promover la autolesión y, en otros casos que involucran a un líder mundial, nos inclinaremos a dejar el contenido activo si existe un claro interés en el mismo. En conclusión, y en relación con la moderación del contenido, destacamos la necesidad de abordar este tema de manera holística y no aislada. La moderación de contenido es más que simplemente quitar o dejar. La regulación debe permitir una variedad de intervenciones al tiempo que establece definiciones claras para las categorías de contenido. La legislación y la regulación deben establecer estándares claros para los tipos de contenido que buscan abordar, con definiciones y límites sustantivos y consistentes con los estándares de los derechos humanos. Cuando el contenido en cuestión es legal, pero un gobierno cree que es necesario intervenir, el marco regulatorio debe distinguir claramente entre estos tipos de contenido. Las solicitudes del Gobierno para la eliminación de piezas específicas de contenido basadas en la ilegalidad deben basarse en un proceso legal y proporcionar transparencia sobre cómo se utilizan estos poderes. Se trata de una cuestión fundamental sobre garantías procesales que un organismo gubernamental y no un actor privado sea responsable de determinar la criminalidad. Las empresas deben tener la libertad de notificar a las personas que esa es la base sobre la que se toman acciones. En segundo lugar, creemos que el debate regulatorio debe reflejar cómo la moderación de contenido es ahora más que simplemente tomar la decisión de dejar contenido o eliminarlo. Proporcionar a los usuarios un contexto, ya sea en relación con una cuenta, un fragmento de contenido o una forma de interacción, es más informativo para la conversación pública en general que eliminar el contenido, mientras que proporcionar controles a las personas y comunidades para controlar su propia experiencia es empoderador e impactante. Del mismo modo, la desamplificación permite un enfoque más matizado sobre los tipos de discurso que pueden considerarse problemáticos, logrando un mejor equilibrio entre la libertad de expresión y la libertad de alcance. A largo plazo, cómo se dirige la atención es una cuestión fundamental. En tercer lugar, los marcos regulatorios que abordan los procesos de todo el sistema, en contraste con aquellos que únicamente se centran en piezas individuales de contenido, podrán reflejar mejor los desafíos de escala que conllevan todos los servicios de comunicación modernos, además de la forma en que los desafíos cambian dependiendo de si se está intentando proteger a un grupo determinado, como los jóvenes, o un tipo particular de comportamiento, como la manipulación de las plataformas. Mi presentación ha tratado de abordar el enfoque de Twitter sobre la desinformación y sus principios rectores para informar los debates sobre la moderación de contenido y la regulación que se están produciendo en todo el mundo. Hay áreas claras en las que la continua falta de regulación impone a las empresas de tecnología la responsabilidad de llenar el vacío con sus propios estándares, por ejemplo, la publicidad política. Al mismo tiempo, existe el deseo de tratar con las empresas y los problemas más presentes en los titulares de hoy sin considerar suficientemente cómo esto afectará al futuro de Internet o en qué sentido los objetivos de las políticas pueden ser contradictorios y deben ser resueltos directamente por los gobiernos. La Internet abierta está ahora más amenazada que nunca. Los gobiernos que buscan defender y expandir la libertad online no pueden permanecer inmóviles mientras otros países buscan silenciar a los críticos, censurar a los periodistas y bloquear el acceso a la información. El acoso a los empleados de los proveedores de servicios es un patrón preocupante.
acelerado por propuestas para exigir que el personal local sea responsable de las decisiones y no la entidad corporativa. De manera similar, el señalamiento de periodistas y activistas independientes resalta la voluntad de algunos estados y actores de utilizar la política digital y la manipulación para controlar el debate político. Dado que el control de la infraestructura digital es cada vez más una acción de foco, es un foco de acción geopolítica, estos problemas no pueden verse de forma aislada. Es esencial que exista una estrategia coordinada de múltiples partes interesadas para responder a estas amenazas y defender la Internet abierta, gratuita, segura y global. Hasta aquí mi aportación sobre nuestro trabajo y enfoque. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para contestar a posibles preguntas. Gracias. Muchas gracias a la compareciente, que efectivamente ha sido muy informativo del trabajo que realizan. Lástima que haya sido a uña de caballo. He tratado de... Ya comprendo. Sí, son dificultades que le hemos añadido a su intervención. Vamos a hacerlo según grupos mayores y entonces empezamos con el vicepresidente de la comisión, que hará de portavoz de su grupo, el socialista. Antonio Rodríguez, adelante. Muchas gracias. La verdad, ha sido muy interesante entender lo que ya sabíamos. Es decir, Twitter ha sido de las pocas plataformas a nivel mundial que entendió muy bien lo que pasó en 2016. 2016 fue un año histórico donde se producen diferentes acontecimientos a nivel mundial en el ámbito de la desinformación. De hecho, todos sabemos que posverdad se convierte en la palabra que el diccionario de Oxford reconoce como la palabra del año. Es decir, es un momento muy crítico. Se producen en ese año el Brexit, se produce acontecimientos e injerencia en Estados Unidos en las elecciones presidenciales y también empieza a ocurrir algo en Crimea, ¿no? Es decir, las redes sociales, los medios sociales a nivel mundial producen diferentes acontecimientos potentes en el ámbito de la desinformación. Y entendemos que Twitter, no solo por lo que ha contado, sino por lo que hemos ido viendo a lo largo del tiempo, Twitter se convierte en una herramienta que no deja pasar esa oportunidad de, bueno, pues hablabas antes de generar el contexto adecuado, ¿no? Yo creo que efectivamente esa consulta que se hace justamente en el año 2017, la que hacéis y la que yo creo que ha sido muy interesante, porque quería preguntar precisamente por ello, ¿no? Por esta consulta, que es la que provoca en un momento determinado que se tomen decisiones importantes en ese sentido. Y luego también vimos cómo incluso el presidente de Estados Unidos recibe al fundador y CEO de Twitter en el despacho Oval, y cuando llega el momento necesario y se tiene que poner una etiqueta de las que habéis mencionado que hay que poner, se ponía efectivamente porque era el momento de hacerlo, pues que era desinformación realmente lo que estaba generando, ¿no? Yo creo que las redes sociales, las plataformas tienen que ser valientes. Los gobiernos no están por encima, ni siquiera los líderes mundiales están por encima de lo que tiene que ser la realidad. Y, por tanto, yo creo que el trabajo que habéis hecho es fenomenal. Muy interesante también lo que habéis comentado de los cinco grandes ámbitos, especialmente el primero, ¿no? Lo de que Internet es abierto y global, pero también de que la confianza es esencial. Y me quedo con algo muy importante, que cuando decís que los algoritmos deben estar sujetos al control humano, ¿no? Y muchas veces se habla de que se ataca con la inteligencia artificial a los bots con la inteligencia artificial, es decir, las propias plataformas atacan con inteligencia artificial a los propios bots de inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que es algo que me parece que lo estáis haciendo muy bien, porque bueno, pues en los ámbitos, en los escenarios electorales sabemos lo que ocurrió en Alemania, donde ahí hay menos influencia en Twitter, pero sabemos también que en otros escenarios electorales pues se ha actuado contundentemente. Y aquí también quiero abrir un paréntesis interesante, que es el paréntesis de que, y aquí es lo que más me ha llamado la atención, y yo creo que es un compromiso, el engagement, el compromiso político se debe ganar, no comprar. Y eso de que una plataforma no deje precisamente que sean los partidos políticos o los líderes políticos, da igual,
los que compren la publicidad, sino que efectivamente se haga ese compromiso de que se debe ganar, el compromiso en el que se gane perfectamente. Yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? Y ahí me gustaría que en un momento determinado pues, pudiera comentar precisamente cómo surge, y yo me imagino, creo que es el propio CEO de Twitter quien pone esto, de alguna forma lo pone para que se lleve a la práctica. Y por último, la información errónea sobre las vacunas. Yo creo que aquí el escenario que hemos vivido, la pandemia digital, la pandemia del COVID-19 ha sido también un escenario donde la posverdad, la desinformación, un poco el caos del momento. Yo creo que ahí me gustaría que se pudiera ampliar un poco más en un momento determinado pues, en lo que ha hecho Twitter en ese ámbito, porque yo creo que ha sido esencial conocer, es esencial conocer el hecho de que en un momento determinado sepamos cómo ha influido o cómo se ha podido defender pues ese escenario de desinformación brutal, donde además los bots de inteligencia artificial han intentado hacer de la suya. Yo creo que había hecho un buen trabajo precisamente en ese sentido. Y ya simplemente pues felicitar la intervención, porque creo que una red que venga aquí, como ha dicho antes el presidente, solicitado por nosotros, y además de la forma en la que ha contado todo, creo que dice mucho del espíritu libre, de lo que yo llamo la sociedad del minuto, que al final es Twitter, ¿no? Esa sociedad del minuto libre, espontánea, que tiene el espíritu de una persona como Jack Dorsey, que la creó precisamente para ello. Muchas gracias. Se nota la competencia digital del diputado Rodríguez. José Antonio, muchas gracias. Vamos a seguir, a petición de la compareciente, con otras preguntas sobre parte de los portavoces. Tiene la palabra por el Grupo Popular el senador... Oye, Dios mío, Márquez, se me ha olvidado tu nombre. No. Muchas gracias, señor presidente, y bueno, muchas gracias, señora Rojo, por venir aquí a esta comparecencia. De una intervención que me ha parecido efectivamente muy interesante, si bien pues tengo alguna serie de cuestiones que me gustaría plantearle, ¿no? En este sentido, creo que hay que partir de que las plataformas pues, son empresas privadas en el fondo, tienen un modelo de negocio, de viralización de contenidos, ¿no? Ahí está un poco lo que es la financiación de la publicidad digital, y que está basado en un conjunto de algoritmos. Nosotros hemos tenido ya una serie de sesiones aquí, ¿no? Con expertos, donde cada uno ha ido dando también su opinión sobre la desinformación, ¿verdad? Y bueno, hay algunos señores que han venido aquí, donde, bueno, pues más o menos, digamos, también han dado una responsabilidad importante a lo que son las plataformas Facebook, Google, Twitter, etcétera, ¿no? Sobre la desinformación. La primera pregunta que me gustaría contestarle es que cuando lo he escuchado a usted hablar de la moderación, determinar qué es verdad, qué no es verdad, qué criterio utilizan, pues ¿llegarían ustedes a ser editor? ¿Un editor? Porque un editor sí tiene responsabilidades. No es un mero tablón de anuncios donde la gente se pone, sino en el momento que uno determina qué contenidos pone o deja de poner, ya sí tiene una responsabilidad. Entonces, ¿considera usted que al tomar ese tipo de decisiones Twitter se convertiría ya en un editor? Lo segundo que también se han planteado, me gustaría saber su opinión, es que en la ley que se está preparando en la Comisión Europea, las administraciones puedan tener un determinado control sobre los algoritmos, por virtud de los cuales la información de la empresa, de la plataforma, por virtud de los cuales la información se segmenta a la ciudadanía. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese control de los algoritmos o poder tener acceso a los mismos? Es una cuestión que también se ha planteado, digamos, en el seno de todas estas sesiones que venimos aquí trabajando. Me gustaría también saber su opinión, una vez escuchado, sobre el anonimato. Creo que en el tema de Twitter, por ejemplo, se permite que haya personas que no se identifican, donde puedan dar su opinión, donde incluso hay gente que muestra rasgos de odio, etcétera, ¿no? ¿No considera usted que ese anonimato precisamente fomenta la desinformación?
que las personas no den, digamos, la cara. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta de Twitter, yo obviamente verificado, y aunque los políticos, yo sé que usted participando en una charla donde los políticos éramos los menos creíbles en el marco de la COVID-19, que hizo una universidad, creo que era de Barcelona, por ahí, donde los más creíbles eran los expertos, después los medios de comunicación, después eran los famosos y los últimos éramos los políticos. Lo cierto y verdad que yo, por ejemplo, con cualquier compañero, sé que en una cuenta de Twitter estará él, ¿no? Es decir, yo puedo dar mi opinión y si me tienen que dar la contraria, soy yo el que respondo. Pero cuando te asalta un señor mono feroz o lo que sea, es verdad, no se está fomentando ese odio, no se está fomentando esa desinformación. Por ejemplo, le pongo un caso de una persona, de un político que no es de mi partido, pero que se vio obligado a dejar Twitter, que era Ada Colau, por los ataques que recibía. Al final, el resultado es que una persona que es política y que daba su opinión tuvo que abandonar la red social y al final se quedaron dentro pues los 5, los 10, los 15, los 20, los 1000 que se metieron con ella y que obligaron a esa persona a salir. Y no parece que la plataforma ha estimado oportuno dejar esos 10.000 antes de que defender, por ejemplo, a esa política, por ejemplo, y no de mi partido. Es una cuestión que a mí me gustaría plantearle. El anonimato, ¿usted no considera dentro de Twitter que sería prudente abandonar todo lo que es el anonimato que existe en muchas cuentas, los bots que existen en muchas cuentas, y dejar las personas que se identifican que son responsables, que en un momento determinado tú puedas responsabilizar y que si incluso se pasa de la raya puedas demandar en un juzgado? Porque si no, hablar de Internet abierto, democracia, conversación, quizá no sea todo lo serio posible, ¿no? Si se mantiene el anonimato, ¿vale? Es solamente saber su opinión en ese sentido. Me gustaría saber también, ya dos últimas cosas. Una es su opinión sobre los criterios de las cuentas. Creo que lo he explicado un poco, pero por ejemplo, nos encontramos con situaciones en ese papel de moderación que tiene Twitter, de que, por ejemplo, a un presidente de Estados Unidos que no me resulta especialmente simpático, pues bueno, pues se le cancela su cuenta, pero, por ejemplo, líderes talibanes sí las tienen abiertas. Entonces, ¿no chirría eso un poco? Esa es también una de las cuestiones que se ha planteado, le digo que no es propiamente mía, ya se ha planteado en otras sesiones anteriores, ¿no? No se está blanqueando determinadas noticias. Y finalmente, en cuanto al tema del coronavirus, no sé si Twitter considera que información oficial es información veraz. Porque, por ejemplo, aquí yo creo que sí, efectivamente, ha habido un problema. Twitter ha intentado resolverlo pues mandando a las páginas oficiales poniendo una etiqueta y mandándolo a las páginas oficiales de los ministerios, etcétera. Pero la pregunta es, por ejemplo, aquí en España hemos tenido un caso muy concreto, ¿no? Aquí había un señor que ha dicho, responsable, diciendo que las mascarillas no eran necesarias. Después se ha dicho que esas mascarillas eran necesarias, pero que sí dijo eso porque no había. Es decir, la información oficial no es necesariamente información veraz. O, por ejemplo, se decía en un momento determinado que las mascarillas FFP2, pues bueno, pues no sé si era exactamente que eran egoístas. La palabra era egoísta. Y, sin embargo, la Unión Europea la validó. Entonces, ¿cuál es la información veraz para Twitter? ¿La oficial o no? Muchas gracias, porque, hombre, también le agradezco que haya tenido la deferencia de venir aquí y exponer la exposición de Twitter. Muchas gracias. Gracias al senador Márquez. Seguimos por Vox, el señor Mariscal. Gracias, presidente. Buenos días, señora Rojo. En primer lugar, he de decir que desde el Grupo Parlamentario de Vox nos resulta muy interesante que una representante de Twitter en España comparezca en esta comisión para explicarnos cómo combaten ustedes la desinformación desde su plataforma. Y nos resulta muy interesante porque sabemos que Twitter no es una aplicación más, ya que cerca de 4 millones de españoles tienen una cuenta de Twitter y muchos de ellos la utilizan a diario para informarse y para comunicar. Hay que reconocer que Twitter se ha convertido en una herramienta comunicativa de primer nivel que ha contribuido al nacimiento de movimientos sociales y políticos en España y en todo el mundo. Ahora bien,
Es una red social que ha ido cambiando con los años y de la que los españoles tienen muy poca información sobre quiénes dirigen la compañía en España, cuánto dinero facturan al año en nuestro país y cuántos impuestos pagan y dónde. Y sus usuarios tampoco conocen un teléfono de contacto o un lugar físico al que dirigirse cuando tienen un problema con el servicio que ustedes ofrecen. Pero sobre todo, lo que más se preguntan los españoles sobre Twitter es cómo se regulan los contenidos que se publican en su plataforma. Porque últimamente los españoles se han acostumbrado a escuchar palabras como banear, denunciar, suspensión de cuentas, fake news, cuando se habla de Twitter, cosa que no ocurría hace unos años. Y todo con la excusa de combatir supuestamente la desinformación y los discursos del odio, como nos ha confirmado usted hace unos minutos. Y es aquí donde me quiero centrar. Hace 10 años, Twitter se promocionaba como una herramienta para satisfacer el derecho a la libertad de opinión y el derecho a recibir y publicar información libremente y sin intermediarios y sin censura. Muchos expertos en comunicación explicaron en estos años cómo Twitter iba a tener un papel fundamental en la democratización de la información. Eso hizo que algunos ciudadanos, al margen de los partidos, empezaran a influir en la política a través de su cuenta de Twitter y que algunos comunicadores convirtieran su cuenta de Twitter en su propio medio de comunicación. En definitiva, Twitter se convirtió hace unos años en una herramienta muy útil para que los ciudadanos corrientes pudiesen influir en la sociedad y en el debate político. Ahora bien, muchos de esos ciudadanos han percibido cómo en los últimos años Twitter ha establecido unas condiciones de uso que les ha limitado la apertura de nuevos debates y la difusión de discursos alternativos al sistema mediático y político. Y lo que es más preocupante, han visto cómo en ese límite hay un claro sesgo ideológico que hace que algunas personas, algunos partidos y algunos presidentes elegidos por los ciudadanos en democracias consolidadas sean censurados e incluso expulsados de su plataforma, como fue el caso de Donald Trump, mientras ustedes protegen las cuentas de dictadores de izquierdas como Nicolás Maduro o Miguel Díaz-Canel. O por llevarlo al caso de España, los españoles han visto cómo mientras censuran a víctimas de ETA, ustedes desde Twitter protegen las cuentas de condenados por terrorismo como Arnaldo Otegi o Gonzalo Boyer. Y lo que acabo de relatar no es una comparación exagerada para manipular la realidad. Usted mismo hoy aquí nos ha citado 3 campañas de éxito que se han producido en Twitter y las 3 campañas coinciden con ser campañas realizadas por la izquierda, como es el Me Too, el Black Lives Matter o la campaña feminista del 8 de marzo. Pero por seguir con mi argumentación, en febrero de 2021 la directora de Twitter en España, Natalie Picot, dimitió. ¿Y por qué lo hizo? Según publicó días después El Confidencial, fuentes de su entorno explicaron que su marcha se debía a la arbitrariedad de la matriz norteamericana a la hora de publicar o censurar determinados tweets. Hoy usted, en representación de Twitter, tiene una oportunidad para explicarnos por qué muchos de sus usuarios hablan de su plataforma como un lugar donde se produce arbitrariedad y sesgo ideológico en la gestión de los mensajes que se publican en su plataforma. Porque, señora Camino Rojo, no son hechos aislados. Miles de usuarios de Twitter denuncian haber sufrido censura en su plataforma por motivos ideológicos, entre los que se encuentran diputados de esta Cámara. Hace unos minutos, el diputado Francisco José Contreras nos ha contado cómo en una ocasión publicó en Twitter el siguiente mensaje: un hombre no puede quedarse embarazado. Y Twitter a los minutos le suspendió su cuenta por este mensaje. Y aquí la pregunta: ¿por qué desinforma un tuit que dice que un hombre no se puede quedar embarazado? ¿Por qué decirlo supone un discurso de odio? Y continúo: ¿por qué sus usuarios se arriesgan a ser expulsados de Twitter si cuestionan la ideología de género de la izquierda? Muchos usuarios también denuncian que han sido expulsados de Twitter por difundir información que cuestiona la inmigración descontrolada. Y aquí la pregunta: ¿por qué sus usuarios, los usuarios de Twitter, se exponen a ser expulsados de Twitter si alertan de la invasión migratoria que está sufriendo España con vídeos y con imágenes reales? ¿Por qué en Twitter se puede señalar a un agresor o a un violador si es de Sevilla, pero no si es de Marruecos? Es posible que usted me responda que según las normas de Twitter no se puede publicar esos contenidos. Lo que ocurre es que las leyes españolas sí que lo permiten, porque decir la verdad no es un delito en España. Y en Twitter, empresa extranjera que opera en nuestro país, tampoco debería serlo. Porque ustedes no pueden estar por encima de la justicia, de las leyes y la Constitución de España, país donde operan. Ni tampoco pueden pisotear los derechos fundamentales de sus ciudadanos, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho a emitir y recibir información,
y todo ello por cuestiones ideológicas. Nadie en España puede negarse a ofrecer un servicio a un español por su tendencia ideológica. Algo lógico que es necesario que ustedes lo escuchen porque da la sensación de que o se les ha olvidado o nadie se lo ha dicho. Y por ir terminando, ustedes han venido a esta comisión a explicarnos cómo combaten la desinformación desde Twitter. Pues bien, ocultar la información es una forma de desinformar y por eso nos gustaría que nos aclarase exactamente quién decide que un tuit de un líder político o de cualquier español debe ser eliminado o debe ser contextualizado. Y también nos ha hablado de transparencia y nos gustaría saber por qué ustedes obtienen grandes beneficios en España, pero después facturan y tributan en Irlanda. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el señor Delgado, el diputado Delgado, que se incorpora a la comisión. Se reincorpora, es verdad. Adelante, Izquierda Confederal. Muchas gracias, señor presidente. Sí, me incorporo a la comisión. Soy de Juan Antonio Delgado, de Unidas Podemos. Gracias, señora Rojo, por su intervención, que me ha parecido muy interesante. Yo que he estado escuchando también el anterior interviniente, he tomado nota de algunas cosas que me parecen interesantes, que puede servir también, ¿no? O bien para que usted nos aclare o por si quiere hacer alguna interpretación, ¿no? El 14% de lo que se vierte en redes sociales, el 14% son insultos y amenazas en todas las redes sociales, ¿no? Hablaba de que Twitter cada semana da de baja a 9 millones de cuentas falsas. Creo que ha dicho en cada semana a nivel mundial, lógicamente, ¿no? Ha dicho también que a las grandes empresas de redes sociales se les ha ido las cosas de las manos, ¿no? Estas son algunas de las frases que ha dicho el anterior interviniente, ¿no? Yo estoy convencido de, como todos aquí, ¿no?, de que las redes sociales han venido para quedarse. Lo que pasa que también es cierto que se quedarán las que hagan un buen trabajo en el ejercicio de proteger los derechos, las libertades, las democracias, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, que además soy tuitero desde hace más de una década, es verdad que cuando nacieron las redes sociales, y concretamente Twitter, pues ha sido una red social que ha servido o que entendíamos que son determinantes para configurar la agenda pública a nivel global y de cada país, ¿no? Y entendemos también que en principio parecían unas redes sociales que habría muchas posibilidades para la participación ciudadana y la democratización de la información. Pero también es cierto que las redes sociales y también Twitter, desde hace algún tiempo, pues han degenerado hasta extremos impensables, ¿no? Aquí se ha hablado mucho de dictaduras, de otros países de ese perfil, y no seré yo el que defienda, por supuesto, ni una dictadura ni el tipo de ese país, sino, pero bueno, hemos visto también cómo Twitter se utilizó como plataforma para dar un golpe de Estado. Se utilizó, no digo que sea Twitter, sino que utilizó como plataforma en el caso de Evo Morales, ¿no? Hay un tuitero, no sé si lo conoce, se llama Julián Macías. Si tiene la oportunidad, le pido que lo lea, porque tiene hilos que son demoledores, ¿no?, en el sentido de las noticias falsas. Efectivamente, como le decía, bueno, pues yo no voy creo que es injusto acusar a Twitter ni a ninguna plataforma social o red social de todos los problemas de la humanidad. Yo creo que esto es responsabilidad de todos, que hemos fallado. La primera pregunta sería que hemos fallado como sociedad, pero también tenemos todos la responsabilidad, primero de forma individual, de forma comunitaria, los gobiernos, las instituciones y también las empresas, aunque sean privadas, ¿no? Yo entiendo que es legítimo y legal que Twitter pues obtenga beneficios importantes por la publicidad, mientras que eso sea legal y sea legítimo, bueno, bien, pero también tiene la responsabilidad como parte de esta sociedad de poner todos los mecanismos cuanto más eficaces mejor. Está muy bien la Internet abierta, como usted ha explicado, ¿no?
Pero claro, también entendemos que parte de la sociedad, una parte, sea mínima, sea tal, pues lo decía el anterior interviniente, ¿no? El 14% son insultos y amenazas. No estamos hablando ya ni siquiera de mentiras, sino amenazas. Amenazas que algunas incluso hemos visto en algunas noticias que se han llegado a producir, ¿no? Por tanto, lo mío es más que hacer una pregunta, una serie de reflexión, si usted después quiere comentar algo, ¿no? Que me parece que o nos gustaría que desde Twitter, como una red social que va a seguir y que va a perdurar, porque al final es el futuro, las redes sociales, etcétera, ¿no? Pues que tiene que poner más mecanismos para que estos mecanismos eficaces, porque mecanismos se ponen, y usted ha dicho algunos que son interesantes, además me parece importante, ¿no? Pero mecanismos eficaces en pos no de ningún líder político, que si la inmigración, no, estamos pensando en comunidad, en sociedad, mecanismos eficaces para proteger los estados de derecho, la democracia, la libertad y los derechos humanos. Yo creo que hay una tarea importante para acabar con las fake news, con las mentiras, con aquello que se dice de que, por ejemplo, ¿no?, en temas de violencia machista, cuando algún líder político de forma continua habla de las denuncias falsas y cuando el fiscal general del Estado dice que, por ejemplo, el año pasado se interpusieron pues unas 150.000 denuncias y de esas 150.000 denuncias el 0,0074 eran falsas, el 0,0074. Y todavía hay políticos de extrema derecha que siguen cuestionando pues esas cifras y hablando de denuncias falsas como si fueran la mayoría, y es ni siquiera cuestiones como esa, ¿no? Es decir, que al final desinforman y que al final van por el camino del odio, de la xenofobia, del racismo, todas esas cuestiones. Yo creo que la red social que quiera pasar al siguiente paso de la era digital, etcétera, etcétera, pues tienen que ser más exageradas, por decirlo de alguna manera, en poner más mecanismos eficaces para el Estado de Derecho, las democracias y para respetar, como usted ha dicho también, los derechos humanos. Nada más y muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más está interesado? El señor Gutiérrez por el Grupo Ciudadanos. Sí, gracias, presidente. Seré muy breve. Señora Rojo Torres, he de decirle que yo me quedo un poco decepcionado de su intervención. Disculpe que se lo diga así, ¿no? Porque, claro, el objetivo de la comisión es elaborar un texto sobre recomendaciones para prevenir la desinformación. Y usted, aunque es verdad que nos ha apuntado algunas cosas que van a hacer ustedes desde su plataforma, pero claro, se circunscribe solo a su plataforma. A mí me hubiera gustado una opinión más sobre el fondo del problema, más que sobre las medidas concretas que ustedes están intentando poner en marcha, porque algunas de ellas ni siquiera están todavía, son un poco avances de lo que usted nos ha dicho que van a hacer. Y me parece positivo, yo creo que todo lo que se haga está bien, pero claro, ustedes están confiando en la autorregulación y yo creo que la autorregulación es importante siempre. Cualquier comunicador, en cualquier papel que tenga cualquier empresa, así que al final la comunicación, o como ustedes lo dicen, porque al final es una plataforma de comunicación, pero claro, si la regulación que ustedes hacen, su autorregulación es distinta de otra plataforma, como en fin, Facebook, por decir alguna, quiero decir, me da igual, ¿no? Pues al final el usuario, y sobre todo lo que aquí estamos considerando, que lo estamos considerando desde una perspectiva de Estado, pues no puede confiar en eso, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría que usted entendiera, de cuál es el objetivo de esta comisión y de lo que estamos haciendo aquí. Que no, quiero decir que yo estoy muy interesado en escucharla, por supuesto, y lo que está haciendo Twitter, y me interesa mucho como usuario de Twitter, ¿no? Pero quizás el papel de la comisión tiene un paraguas un poco más amplio y a mí me hubiera gustado que se centrara un poco más en esa parte y no tanto en comunicarnos usted cuáles son las excelencias de su autorregulación, que me parecen muy importantes, pero que yo creo que el papel de esta comisión es distinto. Y en ese sentido es en el que le decía que me había parecido un poco decepcionante su intervención. En todo caso, quiero decirle que entiendo las dificultades de una gran plataforma
comunicativa como la suya, y me consta y estoy seguro que ustedes están haciendo todo lo posible y además están invirtiendo mucho dinero también, esto que también hay que decirlo, porque esto no es solamente un tema de voluntad, es un tema de inversión también y que ustedes lo están haciendo y desde luego yo como usuario se lo agradezco. Pero claro, al final quedan esos temas globales que yo le decía y que también algún compañero que ha intervenido antes que yo pues ya ha apuntado un poco sobre esto, sobre cuál es el papel del editor de la comunicación, que al final ustedes son los que son editores de la comunicación. Si ustedes encima van a hacer ese papel cada vez más proactivo de ese control, se van a transformar inevitablemente en editores. Si se transforman en editores tendrán una responsabilidad sobre lo que allí se dice. Entonces, claro, cuando usted nos habla del Internet abierto, del espacio abierto de comunicación, claro, yo creo que a veces distinguen ustedes lo que es abierto de lo que es tener barra libre. O sea, un estadio de fútbol está abierto a todo aquel que quiera entrar y pagar una entrada. Pero en un estadio de fútbol hay determinadas cosas que no se pueden hacer. No se pueden lanzar objetos al terreno del juego. O sea, hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Por tanto, la responsabilidad de que esas cosas no se produzcan dentro de un estadio de fútbol la tiene el propietario del estadio de fútbol. Bueno, pues esto es un poco similar. Ustedes hablando de un espacio abierto, nosotros agradecemos que es un espacio abierto, libre, para confluir, pero claro, los límites pues están ahí y ustedes tienen cierta responsabilidad en que esos límites se manejen. Cuando usted habla de opiniones personales, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Las opiniones personales deben de respetarse, deben de garantizarse la libertad de cualquier usuario para poder expresar lo que quiera expresar. El problema aquí, de lo que estamos hablando, no es tanto de una opinión personal, sino de opiniones que están claramente organizadas. Cuando hay una organización detrás que está suplantando en ocasiones la identidad de una persona o que está organizando redes de bots para hacer determinados comentarios, para mover información, para colocar información de forma prominente frente a otro tipo de información, y eso acaba influyendo en una sociedad. Entonces, claro, ¿cuántas cuentas falsas tienen ustedes? Un bot es una persona, un bot tiene una libertad de opinión, una libertad de expresión. Pues yo creo que no. Entonces, usted parece que los mete a todos en el mismo saco, y a mí me parece que el saco no es el mismo. Si una persona suplanta una identidad, esa identidad falsa tiene los mismos derechos y libertades a un ciudadano normal que expresa evidentemente lo que quiere y que tiene todo el derecho a hacerlo en su plataforma. Pues para mí no. Y sobre ese tipo de diferencias, que son importantes en el matiz de lo que estamos hablando aquí, pues usted no nos ha dicho nada, y me gustaría, por tanto, que yo me gustaría que en esta respuesta que le pueda darle a este diputado, pues si pudiera abundar un poco más en esto, yo se lo agradecería. Porque al final yo creo que no va a ser inevitable que pasemos de esa autorregulación a una regulación. Los Estados tendremos que defendernos, y los Estados son los que estamos siendo atacados como Estado ante esos espacios que ustedes no son capaces de evitar y de controlar. Por tanto, al final tendrá que haber una regulación si no son ustedes capaces de regularse de forma eficaz en esto que yo le estoy diciendo. Muchas gracias, presidente. No hay por qué. Bueno, tiene la palabra y tiempo de sobra, por lo que podemos ver, para responder. Nunca es suficiente tiempo. Se lo recuerdo a todos los comparecientes, especialmente a ustedes, en las plataformas. La gentileza les puede obligar a responder a todo, pero no están forzados, porque no son autoridades públicas del Ejecutivo, a ser fiscalizados por esta Cámara, y por lo tanto la respuesta es libre. Y permítame la observación. Adelante, señora Camino. Pues muchísimas gracias. Voy a intentar ser lo más exhaustiva posible en mis respuestas, a la par que ceñirme al tiempo que tenemos, y voy a intentar contestar a todas las preguntas. Lo que sí voy a hacer es agrupar aquellos temas que hayan tocado varias señorías por un tema de optimización del tiempo, ¿no? Lo primero que me gustaría resaltar es que varias de las preguntas aquí planteadas lo que ponen de manifiesto es cuál es la complejidad del asunto que estamos tratando, ¿no? Y las diferentes aristas. Hemos hablado aquí, no solo se han planteado preguntas que tienen que ver con la información engañosa, que es
llamada misinformation en inglés, o con las campañas de desinformación y manipulación de la plataforma, sino con la intersección que tienen con otros comportamientos que tienen lugar en la sociedad y que evidentemente tienen un reflejo en el mundo online. Me han preguntado un par de personas cuáles son los procesos, creo que lo comentaba el señor Rodríguez Salas y el señor Mariscal, los procesos por los cuales se adoptan políticas públicas dentro de la plataforma, políticas dentro de la plataforma, y cómo se aplican, ¿no? Y cómo se llevan a cabo, cuáles son las medidas que tomamos. Lo primero es que nuestras normas son globales y universales. Esto, además, es muy importante porque en la protección de la libertad de expresión es importante que los usuarios que vienen de países de todo el mundo, de mercados de todo el mundo, a expresar su opinión en Twitter, lo hagan libremente. Y necesitamos un conjunto de normas globales que garanticen el acceso a la libertad de expresión. Dicho esto, luego ahondaré en cada una de las preguntas que se han formulado, pero evidentemente hay tipos de comportamiento y tipos de contenido dentro de las plataformas y en la sociedad que ponen en peligro la libertad de expresión, como lo son el abuso, la incitación al odio, las amenazas violentas, etcétera, etcétera, que no tienen cabida dentro de nuestra plataforma, porque no hacen más sino que socavar la libertad de expresión del resto de individuos, ¿no? ¿Cómo adopta Twitter las políticas tanto de moderación de contenido o de lo que está permitido o no dentro de su plataforma y los sistemas asociados para exigir el cumplimiento de dichas políticas? Twitter no toma de manera unilateral ninguna decisión con respecto a estas políticas. Nosotros tenemos un Consejo de Confianza y de Seguridad, del que he hablado antes, con socios con más de 140 socios de todo el mundo. Pantallas Amigas en España, por ejemplo, es miembro de este Consejo de Confianza y de Seguridad. Es un consejo independiente de think tanks, expertos de derechos humanos, académicos, etcétera, de todo el mundo, que lo que hacen es informar a Twitter sobre cómo creen que la plataforma debería adoptar según qué medidas para determinado tipo de contenido. Esto lo que hace es reflejar no solo los contextos culturales locales y globales, sino que asegurarnos también que las políticas están en línea con el respeto a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Pero además del Consejo de Confianza y de Seguridad, desde finales de 2018, Twitter viene abriendo consultas públicas. Es decir, abre consultas a través de la página web o de la misma plataforma en las que invita a gobiernos, a académicos, a investigadores, a usuarios y a cualquiera que quiera emitir su opinión sobre cómo se creen que deberíamos abordar determinados tipos de contenido y enfocar determinados tipos de políticas, ¿no? Por ejemplo, hablando del tema de la desinformación, en noviembre de 2019 abrimos una consulta pública y le preguntamos a los usuarios cómo querían que abordásemos el fenómeno de la desinformación dentro de nuestra plataforma. Más del 70% de los usuarios y de las personas que emitió un informe y nos lo hizo llegar, que recibimos más de 6.500 informes, nos dijo que era conveniente y aceptable etiquetar la información potencialmente engañosa y proporcionar más contexto a los usuarios, ¿no? Alrededor de 9 de cada 10 personas nos dijeron que el contenido que infligiese un daño grave debería ser retirado de la plataforma, ¿no? Sin embargo, pues la gente era mucho menos proclive a quitar y a eliminar el contenido dentro de la plataforma que fuese potencialmente engañoso, pero que no fuese compartido con la intención de manipular o de socavar la conversación pública, ¿no? Y yo creo que las diferencias son notables y es un proceso de cómo Twitter en abierto conforma sus políticas públicas. De la misma manera que hicimos eso, en marzo de este año hemos abierto una consulta sobre cómo abordar el contenido compartido por líderes mundiales dentro de nuestra plataforma. Actualmente está en proceso de revisión y además lo hacemos de manera transparente y abierta. Publicamos en nuestra web y publicamos en nuestros blogs los diferentes pasos que estamos llevando a cabo, en qué punto de esos procesos de análisis de las políticas
estamos y compartimos los resultados una vez hayamos tomado una decisión. Con lo cual, estas políticas reflejan tanto los contextos culturales y sociopolíticos globales y locales como nuestra firme convicción y defensa de los derechos humanos, ¿no? Me preguntaban también por las medidas que ha tomado Twitter en España, en concreto, alrededor de la información de la COVID-19, ¿no? Sí que me gustaría explicar de manera detallada cómo abordamos nosotros la información en este aspecto y cómo hemos aplicado productos y políticas a este respecto, ¿no? Nosotros éramos muy conscientes, previo a bueno, pues casi el decreto de estado de alarma que se produjo en marzo de 2020, de que ante el contexto de una pandemia global la gente iba a venir a nuestra plataforma a informarse sobre lo que estaba sucediendo, a informarse sobre qué era el coronavirus, cuáles eran las medidas que había que tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hicimos para empezar fue llevar a cabo un proceso de verificación de cuentas de aquellos científicos en todo el mundo que creíamos que tenían una voz notable y que creíamos que deberían ser escuchados dentro de nuestra plataforma, con el fin de que los usuarios que viniesen a Twitter, a lo primero que accediesen fuese a información oficial y fiable. Hemos verificado a más de 6.000 cuentas desde marzo de 2020 y además a finales de enero de 2020, en colaboración con la Secretaría de Estado de Comunicación y del Ministerio de Sanidad, lanzamos un servicio de alertas dentro de la plataforma que ya estaba activo en Twitter España para toda la información relativa a las vacunas desde 2019, pero que ampliamos de cara a la COVID-19 para que cualquier usuario que buscase en el servicio de búsqueda de la plataforma términos como COVID, vacuna COVID, etc., 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 lo primero que le saliese fuese una alerta fija, en primer lugar, que pusiese si necesita usted más información sobre la COVID-19 o los efectos que causa, puede usted visitar esta página del Ministerio de Sanidad, esta cuenta pertinente en Twitter, ¿no? Entonces, de esa manera nos aseguramos de que cualquier persona que estaba buscando información dentro de la plataforma, lo primero que viese fuesen las fuentes oficiales y fidedignas de información a las que tenía que dirigirse, ¿no? Además, también quisimos utilizar y utilizamos la tecnología para resaltar dentro de la plataforma todo el contenido de cuentas oficiales y fidedignas. ¿Qué llamamos cuentas oficiales y fidedignas? Pues desde la Organización Mundial de la Salud, que de manera reiterada y constante compartía en nuestra plataforma vídeos sobre cómo lavarse las manos, cómo mantener la distancia de seguridad, etcétera, 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 hasta el Ministerio de Salud o de Sanidad de cada país en el que trabajamos, comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Esas son las fuentes fidedignas y oficiales de información que creemos que tenían que estar presentes en unos repositorios específicos de COVID-19 que han estado presentes y están presentes desde el inicio de la pandemia, ¿no? Pero además ampliamos la definición de lo que consideramos daño. Se ha hablado mucho de cuáles son los límites de determinado tipo de moderación de contenido, de determinado tipo de información engañosa, qué diferencia información engañosa que se etiqueta o que se elimina, etcétera, ¿no? Para nosotros es clave el daño y la conexión que existe entre el mundo real y el mundo online, digamos, ¿no? Que para nosotros, bueno, es el mismo, porque creo que se retroalimentan continuamente. Por eso, en marzo de 2020 ampliamos la definición de daño, para entender que todo aquello que causase un daño inminente a la sociedad, como por ejemplo el contenido que rece si bebes lejía te puedes curar de la COVID-19, ese contenido no está permitido bajo nuestras normas, ¿no? Además, todo el contenido que fuese potencialmente disputado, pero no con la intención de manipular o socavar la conversación pública, se etiqueta, puede ser potencialmente etiquetado y se le añade un link a ese repositorio con información fidedigna, con fuentes oficiales en España. Además, también se pueden hacer y se hacen cuando es necesario, se reduce la visibilidad de determinado tipo de tweets para evitar su mayor difusión. Además, bueno, pues, hemos tenido alianzas, ¿no? Hemos hablado aquí antes de la alfabetización mediática y se ha hablado anteriormente también. Nosotros creemos que es fundamental que a nivel de sociedad adquiramos una serie de normas que nos permitan vivir en sociedad
o en sociedades digitales, ¿no? Durante millones de años hemos conformado normas que nos permiten vivir en el mundo real. Creo que es tiempo de trasladar toda esa serie de mecanismos y de normas al mundo online, que todos conozcamos nuestros derechos y deberes, que seamos ciudadanos digitalmente responsables, y es por ello que nos asociamos en España, por ejemplo, con gente pues, como Maldita.es para hacer llegar información y campañas de información a los más jóvenes y a todos aquellos que utilicen nuestros servicios sobre cómo tener un pensamiento crítico, sobre cómo abordar la información. En marzo de 2020, unos días antes de la declaración del estado de alarma, tuvimos en Twitter España a Fernando Simón respondiendo a las preguntas de todos los usuarios para poder realizar una conexión entre esas fuentes oficiales y fidedignas y el máximo representante a nivel científico en ese momento y portavoz y los usuarios que en Twitter buscaban información alrededor de la COVID-19. Es decir, que no solo trabajamos a través de la definición de productos y de políticas, sino que también tenemos una rama educativa importante y una rama de alfabetización mediática que es imprescindible para adquirir herramientas digitales que nos permitan convivir en sociedades online. Se ha hablado también de la transparencia de los algoritmos, de la necesidad nosotros defendemos que dentro de una Internet abierta es importante la elección de los algoritmos. De hecho, en Twitter desde 2018 todos aquellos usuarios que no quieran estar sometidos a un algoritmo pueden escoger ver todo el contenido dentro de la plataforma de una manera cronológica y no estar sometido a ningún algoritmo, pero además venimos financiando, la compañía financia desde hace alrededor de año y medio un programa que se llama Blue Sky de Internet abierta. Son protocolos de conexión y bueno, esto se ha dicho abiertamente anteriormente por representantes de mi compañía. La idea es que pues los usuarios estén en el centro de esa Internet abierta y nosotros creemos firmemente que la adhesión a protocolos abiertos y algoritmos transparentes de información es clave, ¿no? Y de hecho trabajamos en ello. Me han preguntado expresamente por el anonimato. Sí me gustaría aclarar que el uso de seudónimos, las cuentas que utilizan un seudónimo no necesariamente son anónimas. La utilización de un seudónimo, lo primero es que no protege a los usuarios contra potenciales acciones ilegales, no es un escudo contra la ilegalidad y además las políticas de Twitter, como he mencionado anteriormente, se aplican a todos los usuarios por igual, a nivel global, independientemente del nombre que aparezca en su perfil, ¿no? Dicho esto, estamos muy orgullosos y así nos lo han trasladado ONGs, fundaciones, activistas de derechos humanos con los que trabajamos en todo el mundo, de que Twitter sea un espacio para activistas de derechos humanos que vienen a nuestra plataforma en busca de un espacio donde poder contradecir al poder, donde poder expresar libremente ideas que en algunos países, desgraciadamente, no pueden expresar en sus calles, y creemos que es nuestro deber proteger a todas esas personas, ¿no? Desde gente joven que está conformando su identidad sexual y utiliza las plataformas y las herramientas digitales para encontrar un espacio, a aquellas personas, como lo hemos visto con la pandemia de la COVID-19, que han utilizado el mundo digital para conectar en un momento en el que la salud mental estaba viéndose afectada por la situación de confinamiento que vivíamos, o incluso víctimas de violencia de género que han acudido a nuestra plataforma a buscar ayuda. Nosotros con el Ministerio de Igualdad sacamos un servicio de alerta para todas aquellas personas que buscan información relacionada con la violencia de género en nuestra plataforma, para que les salga una alerta y les indique dónde informarse y dónde encontrar esa información, con lo cual creemos que la protección de todo este tipo de perfiles es clave, ¿no? Perdonen que voy a beber un poquito de agua. Sí. Con respecto a... He hablado de los procesos, de cómo se elaboran las políticas y cómo se aplica la resolución de esas políticas dentro de la plataforma. Me ha preguntado también expresamente el señor Mariscal por quién decide, quiénes son los equipos, ¿no?, que toman esas decisiones.
De la misma manera que nuestras políticas son globales, los equipos que trabajan en seguridad, en temas de seguridad dentro de la plataforma y de moderación de contenido suponen 1/3 de la fuerza global de Twitter en estos momentos, ¿no? Incluso en momentos como la COVID-19, que bueno, en los que evidentemente por la situación todas las compañías vieron mermadas un poco las capacidades de acción. Estos equipos dentro de Twitter crecieron un 30% entre junio y diciembre del año pasado y hemos visto un aumento del contenido del contenido que ha sido eliminado dentro de la plataforma gracias tanto al incremento de estos equipos en un 30%, como decía, como al incremento en inteligencia artificial que nos ayuda a sacar a flote todo este contenido, ¿no? Twitter por supuesto, cumple con todas las leyes y normas. Son globales, son equipos globales. Nuestros equipos están conformados por personas que 24 horas al día, 7 días a la semana están disponibles para revisar contenido. Creemos que además la inmediatez en el mundo online es importante. Por supuesto, estas personas, por supuesto hay gente española, hay gente que habla español, hay gente que tiene contexto. La formación a toda la gente que trabaja en la moderación de contenido de Twitter consta de un proceso de 5 semanas en los que se les habla pues, de seguridad, abuso online, explotación sexual infantil, todo tipo de normas y de políticas, y además es actualizada regularmente para poder tener en cuenta no solo el contexto lingüístico, sino también el contexto local. Se me ha preguntado también por las normas españolas. Por supuesto que cumplimos con toda la normativa española y de todos los países donde estamos presentes. De hecho, en marzo de este mismo año, Twitter, junto con otras compañías tecnológicas aquí en España, hemos sido firmantes de un protocolo contra el discurso de odio ilegal dentro de la plataforma, ¿no? Con lo cual estamos más que dispuestos y más que agradecidos de poder colaborar en este ámbito con las instituciones, ¿no? El señor Delgado no me ha preguntado nada en concreto, pero sí me ha querido pedir que ampliase información sobre... yo creo que más que temas de desinformación y manipulación de la plataforma, me ha querido parecer sobre temas de abuso o de quizá incitación al odio o comportamientos que ataquen la libertad de expresión de otras personas que utilizan nuestros servicios. Desconozco las cifras arrojadas aquí anteriormente, pero sí que le puedo decir que menos del 1% del total de la conversación global en Twitter viola nuestras políticas y es contenido potencialmente abusivo. Dicho esto, de ese menos del 1%, no todo viola nuestras políticas, no todo es contenido que viola nuestra política de abuso o nuestro contenido de nuestra política de incitación al odio. Sí, pues le puedo facilitar los datos de Twitter. Menos del 1% del total de contenido denunciado dentro de la conversación es potencialmente abusivo y ya, como le decía, de ese menos del 1% no todo viola nuestras normas. Dicho esto, entendemos que el abuso y la incitación al odio no tienen cabida dentro de nuestra plataforma, socavan la libertad de expresión y otros derechos fundamentales de las personas que vienen a nuestra plataforma para intentar alzar su voz y hacerse oír, y es absolutamente intolerable. Además, entendemos que el abuso que sufren o el potencial abuso que sufren muchos de estos usuarios se ve agravado. Aunque estas cifras sean muy bajas, entendemos que el eco o que la repercusión potencialmente tóxica que tiene un usuario que está sufriendo acoso es inmesurable, ¿no? Dicho esto, entre junio y diciembre del año pasado aumentó en más de un 142% las cuentas accionadas por Twitter por incumplimiento de nuestra política de abuso y en más de un 77% las cuentas accionadas por incitación al odio. Esto responde a un aumento, como hablaba antes, de un 30% de los equipos que trabajan en estos temas, pero también a un incremento de la inteligencia artificial y a un endurecimiento y a un fortalecimiento de nuestras políticas públicas que consensuamos con nuestro Consejo de Confianza y Seguridad y que abrimos a informes de todo el mundo, ¿no?
También quería resaltar, y con respecto a este tipo de contenido, que el 77% de los contenidos eliminados dentro de la plataforma, porque estamos aquí hablando temas también de no solo el contenido en sí, sino el alcance, y cuando hablamos de temas de Internet abierta, de regulación, etcétera, de alcance, el 77% del contenido eliminado dentro de nuestra plataforma tuvo menos de 100 impresiones antes de ser eliminado. Impresiones, es decir, fue visto por gente. Y solo el 6% de los contenidos eliminados por Twitter tuvieron más de 1000 impresiones. Esto está publicado en nuestro informe de transparencia, al que pueden acceder, que está accesible en nuestra página web, y que les invito a revisar. Se hacía alusión al señor, el señor Gutiérrez, disculpe, a temas un poco dos temas, ¿no? El tema de la autorregulación y el tema de la manipulación de la plataforma y de los bots, ¿no? Lo primero es que en cuanto a la autorregulación, no necesariamente eso implica que la autorregulación se ha llevado a cabo por una sola empresa, ¿no? Es decir, evidentemente creemos que los modelos binarios de moderación de contenido no son sólidos, no funcionan. Abogamos por una definición más amplia de contenidos y por una aplicación de políticas más amplia que tenga en cuenta comportamientos y contextos, pero no implica que esto simplemente sea adoptado por una única empresa. De hecho, Twitter, junto con otras compañías tecnológicas, es firmante del Código de Buenas Prácticas a nivel europeo en materia de desinformación, así como otros códigos, y estos códigos aplican a un sector en conjunto y no tienen normas ad hoc, ¿no?, para cada una de las compañías. Y por último, me preguntaba por los bots, ¿no?, y por las cuentas automatizadas, y quería que fuese más explícita y me explayase un poco más en medidas concretas que se toman o en cómo tratamos la manipulación de la plataforma, ¿no? Entiendo cuál es la comisión, cuál es la función de la comisión, y entiendo que es interesante para ustedes conocer todas estas medidas. Por ponerles en contexto un poco, creo que hay mucho imaginario colectivo creado en la sociedad alrededor de los bots. ¿Qué son los bots? ¿Qué no son los bots? De hecho, bueno, nosotros el año pasado publicamos un blog a colación un poco de todo esto que les invito a mirar, pero básicamente un bot es una cuenta automatizada. Una cuenta automatizada no quiere decir que sea una cuenta falsa, inauténtica, que esté intentando propagar información de manera agresiva, manipulando procesos cívicos ni de otra índole, ¿no? Una cuenta automatizada puede ser el servicio de turismo de un país, no sé, Australia, que cuando llegas a determinada región de su país y escribes un DM al servicio de turismo, te mande de manera automatizada y automática información sobre el tiempo, las cercanías disponibles, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no todos los bots son malos. Menos del 5% de las cuentas totales de Twitter son bots, es decir, son cuentas automatizadas. De estas, no todos son malos. Hay muchos servicios de atención al cliente que, gracias al uso de la tecnología, permiten ofrecer a sus usuarios excelentes servicios, ¿no?, de atención al cliente. Dicho esto, nuestros equipos trabajan para identificar todas aquellas campañas que de manera coordinada, masiva e intencionada intenten manipular la conversación pública y socavar bueno, pues al final tanto la conversación pública como la libertad de expresión, ¿no? Y vengan a nuestra. Entonces, no está permitido esos intentos de manipulación de la plataforma. Nosotros, cuando hay información creíble sobre la atribución de este tipo de campañas, tomamos acción. Dicho esto, desde fuera, muchas veces lo que sí vemos es que, y me remito un poco a ese imaginario colectivo del que hablaba antes sobre qué es un bot o quién es un bot, ¿no? Muchas veces vemos bueno, pues, referencias a cuentas que tienen un nombre raro seguido de números y no tienen una foto de perfil ni tienen una foto de portada, o llevan 5 años
años sin tuitear y de repente tuitean muchísimo. Todos estos signos no necesariamente conllevan que esa cuenta sea inauténtica, esté automatizada y que además esté intentando difundir o inferir en la conversación pública dentro de Twitter, ¿no? Nuestros equipos internos, ayudados por inteligencia artificial en la que hemos invertido muchísimo a lo largo de los últimos años y que ayuda a sacar a flote todo este tipo de comportamientos, que examina cómo los actores, los contenidos y los comportamientos se comportan dentro de la plataforma, como por ejemplo identificando señales de cómo una cuenta interactúa con otra, si se siguen o no se siguen, etc. Todo este tipo de contenidos están muy vigilados por los equipos, y en cuanto hay un posible signo de inautenticidad y de posible manipulación de la plataforma, se toma acción. ¿Qué tipo de acción se toma? Bueno, pues por ejemplo, desde marzo de 2020 hemos retado a más de 11,7 millones de cuentas dentro de la plataforma. ¿Qué significa retar? Les hemos dicho, oiga, identifíquese, demuéstrame que es usted una persona real la que está detrás de esta cuenta, que no quiere decir que está automatizada o no. Y por favor, haga usted el favor de pasar esta serie de requisitos que le requerimos, ¿no? De esas 11,7 millones de cuentas, se eliminaron más de 43.000 piezas de contenido desde marzo de 2020, ¿no? Entonces, los equipos hacen una labor continua pues para identificar todo este contenido dentro de la plataforma. Pero además también nos apoyamos en programas de crédito pro bono publicitario que hablaba antes, ¿no? De Ads for Good para fomentar dentro de la plataforma campañas de información y de pensamiento crítico que también den lugar a una mejora en la interacción de nuestros usuarios con contenido que puede ser potencialmente engañoso, ¿no? Por último, se había hecho una referencia a la suplantación de identidad dentro de estas redes de bots. Simplemente decir que la suplantación de identidad no está permitida dentro de la plataforma y no tiene además que ver o no con la manipulación de la plataforma o con el comportamiento y la interacción entre cuentas. La suplantación de identidad no está permitida. Permitimos evidentemente la sátira y la parodia dentro de nuestra plataforma, fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, pero la suplantación de identidad no está permitida. Yo creo que con esto cubro un poco todas las preguntas. Pues a juicio de la compareciente, ¿no habrá ninguna otra cuestión por ahí que no sea polémica, claro, ¿no? Pues entonces agradecemos, creo que en nombre de todos, la comparecencia de la señora Rojo y su limitación de tiempo, ¿no? Constricción de tiempo y la información que ha servido en esos papeles que ha tenido a bien leer a toda prisa. Así que sin más, levantamos la sesión. Sí advierto a los portavoces que tendremos una mesa el próximo martes, si la letra no me desmiente. No lo he inventado. Bueno, pues es un deseo. Sí, por fijar los siguientes comparecientes, ¿no? Y podemos levantar la sesión, no sin agradecer al señor Mateo y a la señora Navarrete su paciente presencia entre nosotros.